Muchas gracias por las y los que ya están aquí. Vamos a dar un minuto más para ver si se integra alguien más y si no, ya comenzamos. Pues comencemos. Antes que nada, bienvenidos, muy buenas tardes y les quiero pedir por favor que en el chat anoten su nombre completo con su grupo, por favor. El día de hoy, esperemos que, no, el día de hoy estamos los dos grupos en una sola sesión. El próximo día martes vamos a hacer a la inversa. La sesión va a ser el viernes en los dos grupos. ¿Por qué? Porque el martes es 5 de mayo y también es día festivo. Desafortunadamente coincidió que en nuestra clase sean los dos días festivos. Entonces, por favor, anoten en el chat su nombre completo y su grupo. Y les recuerdo que el próximo martes la clase no va a haber. Va a ser hasta el siguiente viernes a las 5 de la tarde para el 401. Para el 402, su clase siempre va a ser los viernes a las 5 de la tarde. Gracias. Itzia, Alberto, Salvador y Elliot Ness, por favor, anoten su nombre y su grupo, por favor. Las asistencias, como saben, a estas sesiones no son obligatorias. Es un trámite administrativo que nos solicitan de la universidad para saber cuántos alumnos entran a cada sesión, pero no va a afectar negativamente en su calificación. Buen día, profesor. Hola. Disculpe una pregunta. Entonces, la clase siguiente de la siguiente semana va a ser el día viernes. Sí, para los del 401 Salvador va a ser el viernes a las 5. Y para el 4. 402 igual va a ser el viernes a las 5. Vamos a unir los dos grupos, como el día de hoy. Ok. Muchas gracias, profesor. De nada. Aparte de Elliot, ¿alguien más ya había tenido clase conmigo? Que alce la mano o que me diga. Gracias, Brandon. Gracias, Alberto. Pues muy bien. Les voy a explicar cómo suelo trabajar. Empecemos con eso.
Muy bien, esta es la sesión número 1 de diseño multimedia. Bueno, no le hagan caso. Ese fue el periodo pasado. De mercado artístico e historia del arte. Esas son las fechas que vamos a trabajar. Bueno, la asistencia a las sesiones sincrónicas no es obligatoria, solo les voy a pedir que se registren sesión tras sesión a la que asistan. Las sesiones serán en el enlace que les mandé. Siempre va a ser en el mismo enlace. Salvo alguna situación de emergencia, yo les avisaré el mismo día si se suspende la clase o se va a tener que cambiar de enlace. La forma en que nos vamos a poner en contacto es por medio del correo electrónico con el que les mandé el enlace para esta sesión. ¿Pueden usar el mensajero de la página? Sí, ya saben que a veces hay problemas y no se puede cargar la página, así es que confiemos más en el correo, pero sí estaré leyendo todos sus mensajes del mensajero de la plataforma. Yo voy a revisar sus correos y actividades de lunes a viernes exclusivamente de 8 a 10 de la mañana. Ahí ténganlo por seguro que voy a darle prioridad a responder, a calificar y hacer las retroalimentaciones de sus actividades, asimismo de contestar sus correos, si quieren que sea de manera inmediata. Si no, pueden escribirme a cualquier hora del día y con mucho gusto, entre 8 a 10 de la mañana estaré respondiendo sus mensajes. Ya sé que ustedes no son de primer semestre, pero nunca está de más. Por favor, no abran foros por su cuenta. Las sesiones se van a grabar y se las haré llegar el enlace un día después. Les pido por favor que confirmen de recibido los mensajes que les envíe. De tener una situación que les impida entregar las actividades, les pido me avisen con anticipación a la fecha del cierre de la entrega. Supongamos, tenemos una actividad que cierra el día de mañana, es un ejemplo, y ustedes saben muy bien que ya no van a poderla entregar. Se toman un minuto de su vida, escriben un mensaje y solo me tienen que decir, profesor, no voy a poder entregar el día de mañana la actividad, le propongo entregarla tal día. Solo necesitan ponerme eso. No es necesario que me expliquen el motivo ni la razón del por qué me van a entregar después la actividad. Solo les pido que me avisen con anticipación, de preferencia 2, 3 o una semana antes, no después de la fecha. Esto para facilitar la calificación y no se me pierdan las evaluaciones. Como vieron, el bloque pasado cambiaron la plataforma y ahora es todavía más difícil encontrar mensajes, participaciones en el foro que se hagan extemporáneamente. Entonces, por favor, avísenme, no hay problema. Y bueno, y ustedes me proponen una fecha y ya juntos vamos a decir qué fecha, muy probablemente sea unos días, el mismo día que ustedes proponen o unos días después. Pero eso lo tenemos que ver cada uno para yo estar atento a las entregas y sobre todo juntar todas estas entregas atrasadas en un solo día y dedicarme exclusivamente a calificar todas estas actividades y no se pierdan, no se me extravíen. Bueno, otro punto importante, si van a utilizar inteligencia artificial, que sea con mesura, no sean excesivos. Traten de usarla solo para corregir, para revisar la estructura y la ortografía, no para crear sus textos. Todo abuso lo vamos a calificar con 0. No necesito usar aplicaciones de revisión de IA. Hago un análisis forense digital de los textos y a partir de ahí es que los comento. Por lo cual les voy a pedir de antemano que sus textos sean personales, que sean originales, que sean creativos y sobre todo recuerden que estamos en una carrera, en una licenciatura para que ustedes creen contenidos, que puedan desarrollar ese aspecto de su creatividad. Aunque no lo hagan con inteligencia artificial
y hacen un texto que es gris, monótono, mecánico, no funciona. Deben darle identidad y que realmente se vea su personalidad, su estilo, su experiencia dentro del texto. Y la nueva, por favor, ya sé que están muy baratas en las páginas de Facebook y en otras páginas, la compra de tareas recicladas. Por favor, no lo hagan. Esta materia yo tiene tiempo que la hago, entonces, y además siempre tengo dos grupos, la mayoría de las tareas pasan por mis ojos, entonces recuerdo muy bien muchas de las tareas y sobre todo las que están mal. Entonces, por favor, no reciclen tareas. Y bueno, sobre la inteligencia artificial, unos consejos. Recuerden que tenemos que tomar capturas de pantalla a los docentes, así es que voy a estar haciendo pausas innecesarias para hacer esta petición que nos piden. Sobre la inteligencia artificial, ya recordé. Entonces, por favor, recuerden que algunos defectos de los textos construidos con inteligencia artificial es que son sumamente redundantes y exagerados en los adjetivos. Entonces, eso es la primera señal de alarma. Si ustedes están corrigiendo su texto con inteligencia artificial y les empieza a poner muchos adjetivos, por favor, esos quítenlos, no son necesarios. Si vuelve a repetir cada 3 párrafos las mismas estructuras de el arte funciona como un espacio de resistencia simbólica. Asimismo, el arte contribuye. En cuanto a la construcción de identidad cultural, es obvio que están utilizando inteligencia artificial. Porque en el siguiente párrafo vuelve a utilizar la misma estructura para hacer el siguiente párrafo. Entonces, por favor, eviten eso. También tengan mucho cuidado de solicitarle ejemplos a la inteligencia artificial porque tiene la mala manía de solo ponerme 4 ejemplos, solo conoce 4 artistas la inteligencia artificial, no importa que sea Gemini, ChatGPT, solo conoce a Frida Kahlo, a Ai Weiwei, a esta japonesa que hace los lunares, que afortunadamente yo olvidé su nombre, y a otro artista danés. Son los 4 que pone. Entonces, por favor. También muy importante, cuando ustedes hablen de un artista, que sea algo que ya hayan visto, que conozcan, no solo lo mencionen, hablen de la obra que les parece que menciona o que tiene relación. No pongan ejemplos al vacío, que también es otro de las señales de que están utilizando inteligencia artificial. Traten de utilizar estructuras espontáneas, naturales, no como hablan, no necesariamente, pero sí un poco más en un estilo fluido, más espontáneo. Uh-huh. Construir ideas teóricas o muy conceptualosas, por favor, que sean entendibles y que las expliquen. Pero si ustedes me van a poner que es la deriva de la conclusión universal y no me dicen de qué hablan, obviamente eso está mal. Si van a utilizar definiciones teóricas como homogeneización cultural, resignificar tradiciones, narrativas dominantes, memorias colectivas, espacios dinámicos, me deben explicar qué es, y no solo a mí, sino a sus compañeros que están leyendo y poner la cita de donde están tomando esas referencias. Otro problema con las inteligencias artificiales es que ponen citas de películas, autores o libros únicamente en este concepto que sería como legitimización decorativa. Uh-huh. Lo ponen, pero sin especificar cómo se aplica a lo que ustedes están mencionando. Y ya sé que hay humanizadores, y ya sé que hay LLMs,
para darle mejor estructura, pero tengan cuidado con utilizar estas aplicaciones de mejoría, porque normalmente los tokens se vuelven locos y me van a poner palabras en cirílico, en hindi, en sánscrito, y también no funciona de esa manera. Entonces, por favor, traten de escribirlo ustedes. Voy a valorar muchísimo que tenga estilo propio. Si quieren utilizar un estilo sombrío, adelante. Si quieren utilizar un estilo positivo, adelante. O como sea, pesimista también, no hay problema. Si quieren utilizar humor, mucho mejor. Por favor, pero que sean textos de ustedes. Y antes de preguntarles sobre sus dudas, vamos a leer la actividad de esta semana. Muy bien. El foro del módulo 1, las indicaciones son las siguientes. Van a revisar detenidamente el contenido del módulo 1. Paréntesis. Yo no me voy a guiar por la plataforma. Ustedes, por favor, lean los contenidos, revísenlo, cuestionenlos, piensen si es efectivo o no. Y ya después yo les voy a dar otro punto de vista para que con los dos puntos de vista ustedes puedan construir sus propias definiciones y crear su propia visión de lo que es el mercado artístico y el desarrollo del arte en el mundo. Entonces, van a revisar detenidamente el contenido del módulo 1. El siguiente punto, van a ingresar al foro integrador del aprendizaje de este módulo. Otro paréntesis, les recuerdo que los foros no los hacemos los docentes que les damos clases, sino es una imposición de la institución. Así es que a veces vamos a modificarlos un poco para darles un poco más de sabor e interés. Entonces, les pido que sí escuchen estas indicaciones que les damos y que por favor lean las indicaciones que yo pongo, porque a veces van a modificarse y no van a ser las del bloque pasado o del semestre pasado. Ahora sí, regresamos. Ahora sí, van a reflexionar en torno a las siguientes preguntas argumentando con base en el contenido revisado en esta unidad. ¿Cómo el arte puede influir en preservar la identidad frente a la globalización? ¿Cómo el arte, a partir de la identidad cultural, puede contribuir a la creación de vínculos en torno? ¿Cómo el arte puede construir la identidad cultural? Se pueden ayudar con ejemplos de artistas que han trabajado la preservación de tradiciones culturales como la respuesta a la homogeneización cultural. 4. Escribe una reflexión argumentada entre 150 a 300 palabras respondiendo a las preguntas ya mencionadas. Retoma los conceptos y aprendizajes del módulo. Respalda tus argumentos con bibliografía para dotar de veracidad a la información presentada. No olvides explorar diversas fuentes y perspectivas que enriquezcan tu análisis. Entonces, si yo voy a hablar de una obra de Ai Weiwei, voy a decir, yo entré a una página y vi esta obra que se titula de esta manera y es de esta manera y de esta manera y pertenece al artista chino que funciona a partir de los intereses del mercado capitalista que hace una obra supuestamente de la identidad y que es así, así. No solo pongan, Ai Weiwei habla sobre la identidad. No, por favor. Si ustedes fueron al Museo Nacional de Arte y vieron una obra que les parece del siglo XVI, XVIII, XIX, que les parece que queda esto, por ejemplo, un cuadro de José María Velasco, pueden decir, yo hace 5 años visité por primera vez el Museo Nacional del Arte y encontré estas maravillosas obras de José María Velasco que en mi parecer están haciendo una valoración del entorno, del paisaje, de estos elementos naturales que quería mostrarle al público extranjero.
pero desde su perspectiva. No como si lo estuviera escribiendo en una máquina y que jamás mencionen ustedes que han visitado, visto, nada. Solo es referencias, referencias. Volvemos a la actividad. Perdón por dispersarme. 5. Revisa las aportaciones de sus compañeras y compañeros. 6. Retroalimenta al menos 2 participaciones para enriquecer el intercambio de ideas, aceptando, debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación sustentada en los contenidos del módulo. En la nueva modalidad de evaluación de los foros, tenemos que calificar tanto sus retroalimentaciones como su participación. Es una calificación única por las 3 participaciones, por lo cual voy a tener que esperar a que ustedes hagan los 3 comentarios para poder calificar su foro. Si ya subieron hoy su foro y no lo en estos días, es porque estoy esperando que suban sus 2 comentarios adicionales. Y eso sería todo lo del foro. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, sin dudas. Gracias, Salvador. Gracias, Elliot. Pues bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Es sumamente importante cuando nosotros vamos a dar una clase, una exposición, una conferencia, empezar a marcar los límites de los conceptos que vamos a emplear. En mi caso, como voy a hablar de arte ante ustedes y que muy probablemente ustedes ya tengan una idea de lo que es arte y muy probablemente no sea tan parecida a la mía, por eso yo es mi obligación explicarle a partir de qué pautas, en qué límites vamos a trabajar ciertos conceptos. Y entonces vamos a dedicarnos en esta primera clase a explicar qué es arte para mí y cómo vamos a entender el arte en estas sesiones. Esta obra que vemos aquí no es una pintura contemporánea, no es del siglo XXI y ni mucho menos del siglo XX. Esta obra es arte rupestre, creado hace 73,000 años y está ubicada en la cueva de Blombos, en Sudáfrica. Antes de la existencia de seres humanos en Europa, en África ya estaban creando arte, sobre todo en el sur. Sabemos que muy probablemente los seres humanos se desarrollan en el centro de África y por cambios climáticos, situaciones que no conocemos en su totalidad, se tienen que mover hacia el sur. Gracias a ese movimiento al sur es que puede sobrevivir la humanidad. Bueno, en estos primeros grupos de Homo sapiens se desarrollan este tipo de manifestaciones simbólicas, que a final de cuentas eso es el arte. Representar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vemos por medio de la imagen, ya sea bidimensional o tridimensional. El arte es una de las expresiones más profundas y complejas de la experiencia humana. No podemos resumirla a una simple definición. Abarca una amplia gama de formas, técnicas y sobre todo significados a partir de la población y del momento. Desde el inicio de los seres humanos, el arte ha sido un medio ¿para qué? Para expresarnos, para comunicar, explorar el mundo y sobre todo ayudarnos a transformar la realidad. Por eso sigue siendo tan efectivo en la actualidad, porque puede hacer lo que la ciencia no puede, unir la emoción, la percepción de la realidad
y el entendimiento. Como verán, esta pintura que les presento no son animales, no son seres humanos. La capacidad de abstracción la ha tenido siempre el ser humano. Para explicar qué siente o qué piensa, no puede plasmarla en figura, tiene que recurrir a la abstracción de la realidad, crear símbolos, las letras, los números, bueno, por lo menos en Occidente son eso, son representaciones de ideas y conceptos, no se parecen a la realidad. La mayor, más del 75% del arte rupestre que se conoce hasta el momento es la mayoría arte geométrico y abstracto. Es muy poco el arte donde se representan animales, que es lo que normalmente se nos enseña en los libros de historia del arte o incluso en los libros de historia normal. Y sobre todo se enfoca en este sentido que el desarrollo de estas pautas culturales, intelectuales, que es el arte, se desarrolló sobre todo en el Mediterráneo, en la zona de Europa. No es así. En todas partes del mundo se han encontrado pinturas más antiguas que en Europa. Bueno, en América no, porque ya sabemos que la migración fue posterior, pero tanto en África como en Asia hay pinturas más antiguas que las que se encuentran en Lascaux o en las cuevas de Altamira, que están en Europa. ¿Qué hace que el arte se vuelva universal? Que podamos sentirlos, que nos exprese algo, que al verlo, aunque no forma parte de nuestra cultura, nos genera inquietud e interés. Esta es una obra, es una talla en madera pigmentada de los grupos de indígenas norteamericanos del Pacífico, de lo que actualmente es el norte del estado de Washington, Estados Unidos, y de la zona de Vancouver en Canadá. ¿Qué hacen estos grupos indígenas? Lo que hacen ellos es no representar la realidad, porque la realidad está ahí, entonces, ¿por qué quiero copiarla? No tiene ningún sentido para ellos. Lo que ellos hacen es transformarla, fusionarla y geometrizarla. Entonces, lo que hacen es fundir los animales que para ellos son significativos por sus cualidades, por su belleza, por algún elemento y utilizan solamente esas partes. Y entonces aquí tenemos a un cuervo y a otra ave y tenemos a pescados también ahí y lo que hacen es solamente sacar los elementos fundamentales que son los picos y los ojos, creando una estructura que sea agradable visualmente y sobre todo dinámica, que nos exprese esta sensación de movimiento, de alzar, de elevarse. ¿Y cómo hacen que luzca más? Utilizando el alto contraste, el blanco y el negro con los motivos rojos. El arte es una manifestación cultural que integra y refleja el conjunto distintivo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y, sobre todo, emocionales de una sociedad o grupo social. Entonces, vemos aquí que los indígenas norteamericanos está expresado de una manera particular y única de ver el mundo. Si nosotros vemos las representaciones de los Wixárikas en la zona de Nayarit, vamos a ver que tiene una forma distinta de expresar el mundo. Igual si nosotros vamos al Museo de Antropología e Historia y recorremos las salas, a pesar de que tienen mucha influencia, su cosmogonía, las representaciones son distintas, el manejo de los materiales es distinto. El arte hace eso, se adapta a las necesidades del ser humano.
Es una forma de comunicación y expresión que va más allá de lo cotidiano. Nos permite a los seres humanos articular nuestra visión del mundo y de la vida, sea de una sociedad pequeña o de un grupo nacional. El arte no solo lo debemos ver como algo estético, algo agradable o desagradable. Debemos verlo como un vehículo de la cultura que ayuda a encapsular y transmitir los valores, las tradiciones, las creencias y los estilos de vida. El arte no solo refleja la realidad, sino también la reconfigura. En todas las técnicas que podemos encontrar, ojalá pudiéramos y diera el tiempo de ver todas las técnicas posibles, pero no va a dar tiempo. En las técnicas que encontramos como la pintura, la escultura, la música, el teatro, la escritura, el diseño, el grabado, la fotografía, el arte transforma la materia y la idea en algo nuevo y significativo. Esta capacidad de crear nuevas realidades convierte el arte en un medio para que para la crítica. Y eso es algo que debemos ver mucho en esta materia, porque muchas de las cosas que se venden en el mercado del arte elitista y capitalista carecen de crítica o es una crítica domesticada. Y sobre todo el arte que se crea a partir de las necesidades de la colectividad, de la sociedad, siempre va a ser un arte de resistencia. ¿Por qué? Porque el arte siempre va a desafiar o debería desafiar las normas y las convenciones establecidas. De nada me sirve romper las normas y las convenciones establecidas de un arte elitista, porque automáticamente se vuelve elitista. No, hay que romper las normas y convenciones de todo ese mercado y sistema que está avalando lo que para ellos vale y lo que para ellos es realmente peligroso y los podría poner en riesgo. ¿Qué debemos hacer y qué me gustaría que ustedes se quedaran al final de estas sesiones? Que pueden proponer visiones alternativas de lo que es el nuevo mercado del arte, de cómo ver el arte y de cómo distribuir el arte. Esta es nuevamente una obra de arte rupestre, no es totalmente una pintura. Lo que hicieron los artistas, las o los artistas que hicieron esta obra fue copiar la realidad tal como la conocían. Vean la calidad de realismo de estas leonas que están cazando. ¿Y qué es lo que hicieron únicamente? Esgrafiar. Esgrafiar es hacer líneas horadar una superficie para que se queden las líneas marcadas. Y sobre esas líneas colocaron algún pigmento, muy probablemente carbón, para crear las líneas de contorno. Y vean la superposición de una cabeza sobre otra para generar lo que actualmente conocemos como perspectiva. La superposición en el cerebro actúa automáticamente para darnos la sensación de profundidad, de que un elemento está encima del otro, está más cerca que el otro. Y esto igual se hizo hace más de 20,000 años. Quiero que se entienda o que ustedes entiendan que el arte es una forma, que no se les olvide, que es una forma de comunicación. Si ustedes van a una galería, al MUAC, al Museo de Arte Moderno, al Jumex, y encuentran una obra que no les comunica absolutamente nada, no son ustedes los que están fallando. Es
el supuesto artista, el creador plástico, el que tiene problemas de estructurar una obra que comunique de manera funcional. Obviamente les voy a pedir que se den 3 minutos de estar frente a la obra antes de descartarla, porque a veces venimos con una dinámica de la calle distinta y nos va a costar trabajo entrar en la dinámica del lenguaje de la obra. Dense 3 minutos, observenla, distanciense de ella, no lean las cédulas, por favor, no lean las cédulas hasta que la obra les haya comunicado algo. Si las obras no les dijeron nada después de estos 3 minutos, no lean ni siquiera la cédula, síganse de frente. Es una obra que no vale la pena. Si ustedes después de 3 minutos encuentran algo que les llama la atención, les empiezan a aparecer cosas que no habían visto al principio, entonces sí se acercan y ya pueden leer la ficha para ver qué es lo que a veces los títulos nos pueden dar una pauta sobre lo que queremos ver. Si nosotros lo que hacemos antes de ver la obra es leer la cédula, que a veces ponen libros enteros, hojas completas de explicación, ya nosotros ya tenemos viciada nuestra percepción de la obra y vamos a tratar de ajustar lo que dice el artista a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque creemos que si está en un museo, todo lo que está en el museo es arte y no siempre sucede así. Es un lenguaje, entonces quedamos que el arte, tanto visual, auditivo, de movimiento, kinestésico, que va a superar las barreras de una época o de un lugar geográfico. Una buena obra de arte supera esos límites. A través del arte, los seres humanos hemos podido compartir nuestros pensamientos con otras generaciones y lo podemos seguir haciendo. Podemos comunicar nuestras emociones, nuestras experiencias de maneras que otros tipos de comunicación no pueden hacerlo. Esta capacidad de comunicar lo que no podemos decir con palabras escritas o verbales es lo que hace del arte visual, plástico, una herramienta esencial para generar algo que hace falta, sobre todo en estas épocas, bueno, siempre en la humanidad, que es la empatía y sobre todo la comprensión entre distintas culturas. La imagen que están viendo es de África del Norte y se le denomina la cueva de los nadadores. Está en medio del desierto, pero aún así las figuras están muy estilizadas y nos dan la sensación de que se están moviendo, de que están sobre algo, flotando. Y es por eso que se le bautizó así, la cueva de los nadadores. Son decenas de conjuntos de personajes en este tipo de posiciones. Y ahora sí, vamos a mi definición de lo que para mí es arte y de lo que quiero que ustedes comprendan a qué me refiero cuando hablé de arte en estas sesiones. El arte para mí, esta definición la tomo del antropólogo Alexander Aland. Ahora sí, ¿qué es el arte para mí? El arte es un juego que produce algún tipo de transformación, representación estéticamente lograda. ¿Qué quiero decir con esto? El arte no tiene como función, que sí lo tiene el diseño, hacer cosas prácticas y útiles para el ser humano. No, el arte produce objetos únicamente para significar, para comunicar, como el sentido de los niños. Los niños aprenden del mundo, aprenden a desarrollarse y a conocer el mundo gracias al juego. Pues el arte es parte de esas dinámicas lúdicas que tenemos los seres humanos para aprender y entender el mundo.
Entonces, el arte nunca va a tener una función práctica y utilitaria, pragmática, utilitarista de las cosas. ¿Y qué hace este juego? Este juego va a producir algo que va a producir una transformación. ¿De qué? De la materia, del sonido, del silencio, de las ideas. Y entonces va a transformar la plastilina, el grafito, la luz, el sonido o el silencio. ¿Para qué? Para representar algo que a él le genera inquietud. Entonces transforma la materia, lo físico, para hacer una representación. Una representación que estéticamente lograda. ¿Qué significa esto? Estéticamente que podamos percibirla con nuestros sentidos y nos provoque una sensación, una emoción o una idea. Y a esto se refiere con lograda. Puede producirnos una sensación, pero a lo mejor la intencionalidad del artista era generar indignación y lo que genera es humor involuntario, que es inexpresiva, entonces no logró su objetivo. Entonces, todo este juego que produce una transformación de algún elemento físico perceptible por nuestros sentidos para representar algo que realmente comunique, que funcione bien. Un pintor quiere hablar en su pintura sobre la nostalgia. Hace un cuadro nostálgico y cuando lo exhibe, yo llego y veo que ese cuadro me produce tristeza o melancolía. No es la nostalgia lo que quería el pintor, pero nos aproximamos bien. ¿Por qué no se logra eso? Porque nosotros mismos tenemos una historia de vida que va a transformar esa percepción, pero va a estar muy cercana, va a ser estéticamente lograda a la intencionalidad que tuvo el pintor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profesor, gracias. Perfecto, muy bien, seguimos. Bueno, ¿qué construye el arte? Tenemos muchísimas ideas actualmente de gente que dice que el arte es cualquier cosa, que el arte es esta capacidad de los seres humanos de inspirarse, que lleguen las musas y hacer cosas con colores, que se vea, que sea vistoso. Bueno, no es del todo cierto. El arte necesita varios elementos, así como cuando ustedes quieren hacer un cuento, una novela, hacer matemáticas, se necesita una estructura que le dé lógica y sentido a nuestro discurso. Una fotografía, una escultura, un grabado, un performance, una instalación, una intervención, por mucho que digan los ricos que se quieren hacer pasar por artistas, no es arte si no está bien construido. ¿Y cuáles son los tres elementos fundamentales para construir una buena obra de arte? Son la forma, la materia y el concepto. Si una película no tiene forma, no funciona. Si una película está mal manejado la materia, es blanco y negro, a color, y no funciona, está mal, no funciona. Y el concepto, si no está comunicando una idea, pues se queda en el espacio, en el mensaje vacío, sin una intencionalidad y sin un mensaje que transmitir. Entonces, todas las buenas obras de arte deben tener forma, materia y concepto de manera equilibrada. Hay unos que creen que solo con muy buena forma es más que suficiente. Hay unos que le dan mucho valor al concepto y volvamos al ejemplo que les ponía de textos curatoriales que ponen un muro completo explicando lo que tenemos que sentir, percibir y ver al entrar a la sala
Eso es literatura y no debería ir acompañado con una obra. Es innecesario. Mejor que se dediquen a escribir que a demoler casas y hacerlas polvo. Y la materia, a veces hay personas que trabajan increíblemente las técnicas, pero carecen de concepto y de forma. Otros elementos que debemos valorar, incluso si es un arte conceptual minimalista, es la composición y la síntesis. Cómo puede construir con esa mínima cantidad de elementos una idea que pueda comunicarse. La proporción técnica, perdón, la proporción que es muy importante, porque si hacemos una obra monumental de 1,5 metros en el exterior, pues no se va a ver absolutamente nada, aunque nosotros en el estudio, en la casa, la hayamos visto gigantesca. Entonces debemos tener una idea de cómo funcionan las proporciones. Siempre les pongo, bueno, casi siempre les pongo este ejemplo. El David de Miguel Ángel, esta escultura muy famosa del Renacimiento italiano, está totalmente deforme. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel conocía muy bien la perspectiva visual, la biología del ojo y de la percepción del cerebro. Entonces, si él hacía un ser humano proporcionado en su escultura, cuando la gente se acercara a verlo desde abajo, lo iba a ver deforme. Entonces, para evitar que se vea deforme una figura proporcional, debe hacer una desproporción de algunos elementos para que el espectador, desde su perspectiva, al verlo, diga, ah, todo coincide, se ve armónico. Entonces, esto de la proporción no consiste en que sea idéntica a la realidad, sino entender cómo va a interactuar con el espectador y eso le va a brindar una sensación de armonía o de equilibrio. La técnica que si trabajan con la acuarela parezca acuarela y no pintura vinílica. Otros elementos que son importantes es el espacio, el color, la luz y la expresión de la materia y de la forma. Y esto nos lleva a 3 elementos fundamentales que vamos a ver a lo largo del curso. Lo estético, lo plástico y lo artístico. Lo estético no nos referimos exclusivamente a lo bello, ni a estos espacios que se dan por llamarles estéticas. No, lo estético vamos a hablarlo sobre la capacidad inherente de todo ser humano de percibir con sus sentidos, todos o algunos, lo que está a nuestro alrededor, sea de carácter natural, artificial o con un sentido artístico. Lo plástico nos vamos a referir a todas estas transformaciones que hacemos los seres humanos porque tenemos esta necesidad inherente a nuestra especie de crear cosas, de estar fabricando, haciendo elementos. Y por último, lo artístico. Lo artístico entra entre lo plástico y lo estético. No todo lo estético es artístico. No todo lo plástico es arte, pero todo lo artístico es plástico y es estético. Y comencemos con el más sencillo. La experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Es un momento que evoca nuestras emociones. A lo mejor nos gusta ver llover, a lo mejor no nos gusta ver llover, a lo mejor nos da pánico que llueva. Eso ya está generando una experiencia estética. Una tormenta, igualmente. Un amanecer, posiblemente nos recuerda un momento de nuestra vida, una experiencia.
Eso es también estético. Si yo voy a ver una película y me desagrada y me pareció horrible y una pérdida de tiempo, esa es una experiencia estética. Si todo lo contrario, me pareció la mejor película del mundo, es una experiencia estética. Si me pareció divertida y tenía mucha acción, también es una experiencia estética. Aquí es donde muchas veces se confunden algunos, porque creen que es inválido dar su opinión de decir, me gusta esa obra de arte. Es válido decir, me gusta o no me gusta, pero hay que entender que ese es un criterio meramente estético, no es un criterio artístico. Y espero que los que puedan seguir en esto y les interese puedan generar un criterio artístico y no solamente un criterio de gusto. Un concierto, lo disfruté muchísimo, es una experiencia estética. Volvemos al ejemplo de una película. La película puede ser la mejor obra de arte y si me aburrió, yo tuve una experiencia estética, es una experiencia estética aburrida. Si yo voy a una exposición y nada me gustó, eso también es una experiencia estética. Podemos analizar luego con nuestras experiencias de análisis cinematográfico o análisis artístico y decir, la película de La Última Noche de Boris Grushenko es una maravilla técnica, las actuaciones son buenas, el guión es excelente, pero aún así me aburre. Entonces podemos tener dos opiniones sin ningún problema. Pasamos al siguiente nivel. Vimos que la experiencia es todo lo que podemos percibir y sentir y emocionarnos o pensar. Ahora, el objeto estético. El objeto estético ya es una construcción material, sea intencional o accidental, que nos va a generar una sensación, emoción, sin que sea la intención del objeto hacerlo. Si nosotros nos cae la tinta china sobre un cuaderno blanco, un cuaderno cuadriculado y queda algo increíblemente agradable para ustedes y para los demás, no fue su intención de ustedes crear esa mancha. Entonces, por mucho que se las compren en millones de dólares, eso no debería ser arte. Eso es un objeto estético. Si nosotros se va la luz y teníamos el café, unas tazas, un florero en la mesa y ponemos una vela y se proyecta en el muro una sombra increíblemente interesante, eso no es una obra de arte. Eso es un objeto estético. Si yo tomo mi cámara fotográfica o mi celular y hago una composición y un encuadre adecuados y le tomo la fotografía a esa sombra, entonces ahí ya veremos qué pasaría. Depende del resultado y de qué tal salga la calidad de la imagen con la falta de luz. Las construcciones fortuitas, un copo de nieve, las burbujas de jabón que son tan agradables, igual los copos de nieve que a tanto mundo les gusta, todo eso son construcciones fortuitas estéticamente agradables, simétricamente armoniosas, pero siguen siendo objetos estéticos. Igual la construcción de muchos de los nautilus, de las conchas marinas o incluso de algunas plantas, todo eso, aunque se ve bien, son objetos estéticos. Y pasamos del objeto estético al siguiente nivel que ya es totalmente humano, que es el ejercicio estético. ¿Qué es el ejercicio estético? Busca intencionalmente generar una sensación en las personas. ¿Cuáles ejemplos podemos poner? Si ustedes jamás han tomado clases de baile profesionalmente o fuera, que alguien les haya enseñado, lo que están haciendo es un ejercicio estético. Lo hacen porque lo disfrutan, porque les gusta, pero no lo hacen bien todavía porque les faltan algunos elementos técnicos que aprender. Igualmente, cantar de forma amateur. No saben vocalizar, no saben entonar, bueno, o no les dio la voz, pues eso es un ejercicio estético y
todos los seres humanos deberíamos tener por lo menos 2 o 3 días a la semana la capacidad de hacer ejercicios estéticos. Si yo coloreo mandalas, estoy haciendo un ejercicio estético que me ayuda a relajarme, me ayuda a entender los colores, buscar un poco, explorar. Si yo hago memes de estos sencillos que tomo la plantilla o que ya he hecho, solo pongo las palabras, eso es un ejercicio estético. ¿Por qué? Porque quiero comunicar algo, una emoción, expresarme. Eso es. Los collages escolares también son ejercicios estéticos. Y hay más. Luego del ejercicio estético viene el ejercicio plástico. ¿En qué se diferencian? Pues que aquí la acción u objeto va a tener una intencionalidad de generar emociones a partir del uso de materiales y formas. Y ya posee un concepto, pero sus capacidades de comunicar son limitadas y solo reproducen. Si yo tengo estas masas de pasta francesa, eh, resinas, barro, y yo hago figuras tratando de imitar un animal, un personaje de la televisión, lo que estoy es, y me quedan muy bien, muy bien, idénticos a los que quería hacer, pues yo tengo una habilidad técnica y tuve una intencionalidad, pero no hay este factor de un sentido artístico de expresar nuestras emociones más profundas. Lo que estamos haciendo es solo reproducir. Los niños pequeños rayan y tachondean y a pesar de que se vea muy abstracto, muy interesante, que digan, pues esto lo pudo haber hecho Picasso, pues no hay una intencionalidad. A fin de cuentas, los niños lo que están tratando de hacer es solo reproducir la realidad. Desafortunadamente, por la falta de control de precisión motriz fina, todavía no pueden utilizar los materiales adecuadamente. Obviamente, si los torturan como a Mozart desde pequeños, enseñándoles teoría, enseñándoles a ejercitar sus habilidades manuales, obviamente van a ser artistas desde pequeño, pero eso se requiere de una formación, no es algo que llegue, como dice el dicho, lo que Salamanca no da, la vida no presta, refiriéndose que en Salamanca estaban los artistas más famosos y todo lo demás de España o que se esforzaban nunca iban a ser artistas. Pues bueno, eso se ejercita. Hay personas que tienen más inquietudes por dibujar, pintar, hacer esculturas, pero no significa que tengan más habilidades que los demás, simplemente las desarrollan más. ¿Quién más no es arte? Encontramos, yo creo que a lo largo de la vida, a compañeros, conocidas, conocidos que dibujan increíblemente bien, hacen retratos casi fotográficos, hiperrealistas. Y desde niños están dibujando, pero no desarrollan este sentido de la intencionalidad, no desarrollan el concepto, solo se dedican a reproducir. Y eso es lo que se queda en un ejercicio plástico. ¿Está bien? Sí. ¿Ese arte? No. Y aquí es donde empieza a haber un pequeño margen entre lo que las élites culturales quieren meter forzosamente al mercado artístico y lo que los artistas que nos oponemos a esta dominación de cierto grupo que quiere comercializar únicamente lo que ellos quieren, nos oponemos y decimos, esto es un ejercicio plástico, no le llames arte. Una obra plástica. Espero que las y los que estén interesados en la fotografía, en la publicidad, en la creación de videos, contenidos audiovisuales, terminen al concluir la carrera haciendo esto, obras plásticas. ¿Qué son las obras plásticas? Son creaciones que comunican de mejor manera la intencionalidad del artista. Poseen un mejor dominio de las técnicas y de la composición. Ejemplo de la izquierda. Vean los colores, vean las formas, no es realista, pero aún así encuentran ustedes elementos que pueden interpretar. Pueden ver los rostros, pueden ver las aves, pueden ver una bandera de algún país sudamericano ahí,
Pueden ver otros rostros más pequeños y conforme van dándole tiempo a la imagen, van descubriendo más elementos. Y a partir de su conocimiento simbólico, de lo que han aprendido, pueden interpretar esta imagen. Y esto se debe a que tiene una buena composición y que técnicamente funciona. Aunque, en mi parecer, exagera de los colores y llega a saturarse, que es lo único que restaría. En el centro encontramos esto que le denominan arte huichol, que es de los indígenas huixáricas del occidente de México, y que lo que ellos producen para ellos es arte. Obviamente, cómo se ha llegado por parte de los turistas y extranjeros a apreciar mucho este tipo de objetos que hacen ellos, ahora se dedican a hacerlo de manera estética, no con la carga simbólica que ellos le ponen a sus obras. ¿Por qué no lo hacen? No por flojera, sino porque es una carga muy importante y significativa y no la pueden estar banalizando para vendérsela a alguien que no la va a apreciar en este sentido. Por eso hacen diseños más geometrizados, mucho más sencillos y le restan y le quitan estos elementos que para ellos son sagrados. Y aún así tenemos aquí este elemento muy interesante. La artesanía es arte, por supuesto que es arte. Este sentido de las culturas dominantes de denostar como piezas arqueológicas, como vestigios del pasado o como artesanías, las obras de culturas no occidentales, debemos quitárnoslo. Y por último, la obra de la derecha. Me parece que funciona bien el azul y el negro, los rostros. Aquí el único problema por lo cual no considera que es una obra de arte, está muy saturado de rostros. Hay un rostro que es innecesario y que funcionaría mejor si no estuviera. Siguiente nivel, la obra artística. Ahora sí, es lo que aspiramos todos los que estudiamos arte y nos dedicamos al arte algún día a hacer. Una obra que muestre un gran dominio de la técnica y de la forma. Además, que se vea un estilo propio en la representación personal. Y va a evocar de inmediato en el espectador una serie de pensamientos que son dirigidos por el manejo adecuado de la composición. Como les mencioné hace rato, una buena pintura, una buena fotografía tiene un inicio y un cierre. Y depende de cómo ordenemos nuestros objetos, nuestros elementos, vamos a facilitar esta lectura visual de la imagen. El campo de espigas de Vincent Van Gogh. Los cuervos están tomando el vuelo. Se mueven. Vemos el movimiento, no solo del cielo, sino de las espigas. Tenemos dos senderos. Uno que nos lleva a la izquierda y otro que nos lleva al centro. Otro camino que se pierde a la derecha. Todo eso nos lo está diciendo únicamente con el sentido de sus pinceladas, con el manejo del color, los contrastes, la sensación del vuelo. No son aves, son simples líneas curvas y aún así el cerebro las interpreta como aves. Eso es saber utilizar el lenguaje plástico. En medio, una pintura de hace más de 2000 años. ¿Qué es lo que trataban de representar estos pintores egipcios, greco-egipcios de la dinastía ptolomeica? Nos tratan de representar las personas, quiénes eran, cómo se veían, cómo se sentían en el momento de ser retratados. Estos retratos se pintaban y se colocaban en las casas de los personajes. Al fallecer se colocaban encima de sus momias y se enterraban, como un vestigio de quienes fueron. Tenían el valor de representar la vida y preservarla durante la muerte. Son hechas con una técnica de encausto, cera y pigmentos. Por mucho tiempo se pensó que ni los griegos ni los romanos se dedicaban a la pintura. Con el descubrimiento del Vesubio se han estado encontrando murales, mucha pintura,
Los romanos sí pintaban. ¿De forma realista? Sí. Esta es una pintura griega, previa a la llegada de los romanos a Egipto. Y vemos que también los griegos trataban de imitar la realidad. Posteriormente, a la derecha tenemos un cuadro de Lovis Corinth, expresionista, que lo que aquí quiere hacer es hablar y comunicar por los colores, las manchas, la energía del trazo. No le importa ser figurativo. Lo que quiere hacer es generar una emoción a partir del color y de las texturas. Y ya para cerrar esta sesión, la obra de arte. ¿En qué se separa la obra artística de la obra de arte? Que la obra de arte son piezas que van a trascender más allá de su época y su cultura. Su valor como algo excepcional es reconocido por varios grupos culturales por varias épocas. Su efecto va a trascender lo artístico para pasar a lo social. A la izquierda encontramos el cuadro de Pablo Picasso, el Guernica, negros, blancos y grises. Representa la barbarie de la guerra, la deshumanización, la crueldad a la que podemos llegar a los seres humanos en la guerra. Esta obra impactó mucho a la población de Guernica, que fue la población que fue borrada por los bombardeos franquistas con ayuda del gobierno nazi y de los españoles en Estados Unidos también conmocionó, en Francia también conmocionó, incluso a los propios provocadores de la tragedia cuando la vieron en París, los nazis le preguntan a Picasso que por qué pintó ese horror. Dice, yo lo pinté, pero ustedes lo hicieron, porque ellos mismos reconocían que la pintura era agresiva, violenta. Al centro encontramos la Coatlicue. ¿Qué hacen los colonizadores españoles cuando llegan? Destruir todo lo que puedan. ¿Qué hacen con la Piedra del Sol y la Coatlicue? Las entierran. No desean destruirlas, las preservan, cosa que no hicieron con los demás elementos. ¿Por qué? Porque hubo una sensibilidad en alguna parte de esas personas que valoraron que eso era especial, distinto, que pese a su valor religioso, merecía la pena conservarse. Actualmente todavía se conserva la placa donde se encontró la Coatlicue, ahí en el Zócalo, cuando vayan, muy cerca del lado derecho de Palacio Nacional, sobre lo que antes era el arroyo vehicular, ahí van a encontrar la placa de cuando se encontró a finales del siglo XVIII la Coatlicue enterrada, casi 300 años después de la caída de México, Tenochtitlan se encuentra. ¿Y qué se hace? No se destruye, se lleva a la universidad que se encuentra, a donde actualmente es el Palacio de la Suprema Corte de Justicia, y ahí se exhibe, pero es tanta la inquietud de la población indígena y mestiza de verla que la tienen que enterrar en el mismo patio. Cuando llega Humboldt, hablan maravillas de esta pieza que la tienen que desenterrar para que él la pueda ver. Obviamente la Piedra del Sol, esa es como mucho más agradable y la pusieron muchos años, décadas, a un costado de la torre izquierda de la catedral y podrán ver grabados donde todavía se encuentra ahí. Los únicos que no la apreciaron fueron los soldados norteamericanos que en la invasión de 1847 la usaron de tiro al blanco. Pero salvo ellos, todos los demás apreciaban ese arte que no entendían ni comprendían. Si nosotros vamos al Museo Nacional de Antropología e Historia, los japoneses, los chinos, los europeos, los norteamericanos, los africanos, todos los que vayan ahí, poco o nada saben de la cultura mexica. Y aún así se sienten impresionados. Hay algo que en esa pieza que les llama la atención. Eso es una obra de arte. Y por último, del lado derecho, la obra que ya les había mencionado al principio, Las Leones. Yo la sigo viendo y me parece tan actual.
Se ven tan dinámicas. Me muestra un episodio de la existencia. Ahora sí, terminamos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, quienes no se hayan anotado. Bueno, Itzia, adelante. En el concepto de obra artística contemporánea, ¿hay como alguna diferencia entre obra plástica o ese concepto a qué está ligado? Porque se escucha, ¿no? Se escucha, esto es una obra artística contemporánea o una obra, ¿no? Entonces, quería preguntarles sobre el concepto de contemporáneo. Muy bien. El concepto contemporáneo en sentido estricto estaríamos hablando de principios del siglo XX, que ya se nos quedó, y utilizamos esto para referirnos a lo que es en el momento en que nosotros vivimos. No hay ninguna diferencia con el concepto artístico tradicional que les mencionaba y que les comenté, que es materia, concepto y forma. Si una obra de arte contemporáneo es fallida en alguno de estos tres elementos, no podemos considerarla como obra de arte. Es un ejercicio plástico. Por mucho que la crítica elitista y el mercado de arte capitalista nos lo quieran vender. A lo largo de las clases les voy a poner ejemplos de cómo vamos a ver obras, por ejemplo, de Kunz o de Demian Hirst, y, por ejemplo, también de Ai Weiwei, ¿por qué no podemos considerar muchos de sus objetos como arte, sino únicamente como obras plásticas? Pero si me esperas, lo vemos a detalle después, Itzia. Y también va a hablar de todo lo que son los no plásticos, ¿verdad? Performance, este tipo Sí, instalación, intervención, que yo realmente es lo que hago. Entonces sí, me voy a dedicar mucho a eso. Buenísimo. Gracias. Perfecto. No de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, vamos a dejarlo aquí y nos vemos el próximo viernes. Recuerden que el próximo martes 5 de mayo no habrá sesión y estaremos aquí el próximo viernes. Cualquier duda me escriben y por favor traten de hacer sus actividades lo más personales posibles, más fluidas, con un estilo personal. Sería todo y muchas gracias por asistir. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Itzia. Hasta luego, Elliot. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Salvador.